El trabajo que venimos realizando previamente, tenemos una premisa y un concepto, pero todavía la historia como tal no está bien formada. Entonces, quiero encontrar una motivación para el personaje, un objetivo. Y en el proceso de hacer esto encontré ciertas dificultades que un usuario primíparo seguramente va a tener problemas para navegar. Y me parece que mostrar este proceso puede ser informativo. Y los modelos no siempre nos dan la respuesta que queremos inmediatamente. Entonces hago un prompt en el que le digo al modelo, en este caso ChatGPT, que estoy escribiendo un lead RPG y que me ayude con el brainstorm de 10 posibilidades para lo que el protagonista busca durante la historia. ¿Cuál es el objetivo de la historia? El personaje quiere algo y tiene problemas para conseguirlo. ¿Qué es ese algo que va a capturar la atención de la audiencia? Saber qué persigue el protagonista en la historia es algo que usualmente decimos en el tráiler, lo decimos en la sinopsis, lo decimos muy al principio y él, si lo obtiene o no lo obtiene, va a sostener la tensión principal de la historia. Entonces encuentro que las respuestas que me da no son las mejores. Por ejemplo, ser el jugador más poderoso. Por ejemplo, tener objetos legendarios, ser un maestro en el uso de su clase. Y acá el problema es que en los JRPG esto tiende a suceder. Es fácil encontrar libros que tengan una tensión principal no muy bien definida. Historias donde lo que el protagonista solamente quiere subir de nivel. Entonces, si bien estas respuestas son correctas, no son útiles para lo que estoy buscando. No me resuelven el problema que quiero resolver. Entonces, esto me lleva a querer cambiar la pregunta o hacer la pregunta de otra manera. Entonces le digo que si el libro es un isekai, que me ayude a pensar en objetivos y que los haga atractivos. Y con esto me encuentro que en el isekai también encuentro objetivos que no son necesariamente los que estoy buscando. Para los que no saben, el isekai es un género japonés en el cual los personajes viajan a otro mundo y es usual que esos otros mundos sean mundos de videojuego. Entonces el Lit RPG y el isekai son géneros similares, no digamos que son iguales, pero tienen muchas similitudes. Por eso escogí preguntarle al modelo que me ayude a buscar objetivos de isekai, porque me pueden servir. Pero veo que en estos géneros la búsqueda es salir del mundo fantástico, que no es necesariamente lo que estoy buscando. Son variaciones de eso. Veo que aparece la dinámica de el elegido, el chosen one, que es un tropo que se ha usado tanto que está entrando al territorio de cliché y preferiría no irme por ese lado. Vemos que aparecen estas cosas egocéntricas del personaje tratar de subir el nivel, de volverse el más poderoso, que no es, de nuevo, lo que estoy buscando. La premisa que estoy trabajando tiene unos giros y unas revelaciones donde el mundo no es lo que parece. Y no quiero hacer esas revelaciones al principio, las quiero dejar como para la mitad de la historia. Entonces, durante el principio de la historia, quiero un objetivo que tenga sentido desde el punto de vista del protagonista y cumpla con las expectativas de género. Entonces, pienso en este juego de fantasía, pues, ¿por qué no usar un objetivo de fantasía? Entonces le digo que quiero que la historia sea una fantasía clásica de aventura. Y encuentro que me propone ideas clásicas de fantasía, pero no es lo que estoy buscando. Sigo sin estar contento con lo que me propone. Encuentro que aparece esta idea de traer el objeto mágico o encontrar el MacGuffin, vencer el mal, derrotar a Voldemort. Pero esto de derrotar a Voldemort es un objetivo muy grande, es derrotar al Imperio Galáctico. Ese puede ser un objetivo a largo plazo, pero a corto plazo quiero un objetivo más concreto, que se asocia más al encontrar el objeto mágico perdido. Pero nada me está disparando ideas. Vemos cosas como entrenar con el maestro, pero eso de nuevo va a estar en estos objetivos egoístas que el personaje quiere comerse un helado, el personaje quiere visitar un parque de diversiones, que me parecen que no son realmente interesantes. El objetivo de Neo en The Matrix no es entrenar con Morfeo. Entrenar con Morfeo es un paso para llegar a algún lugar. Entonces encuentro que estos objetivos egocéntricos de quiero subir de nivel, quiero ser el mejor jugador, quiero tener el puntaje más alto, no me motivan a escribir la historia y me hace pensar que si esto sucede, a mi audiencia no lo va a motivar a empezar esta historia. Porque es que así las sorpresas que vengan más adelante sean maravillosas,
Si mi lector no llega a ese punto porque le parece muy aburrido lo que pasa antes, pues no importa qué tan maravilloso sea. Y encuentro que estas opciones que me propone el modelo son muy genéricas, pero ninguna me genera resonancia. Entonces le hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son 20 objetivos de historias de aventura que encontremos en películas de fantasía? Y le pido que me las nombre. Y encontramos cosas como destruir el anillo, encontrar el Santo Grial, pero también aquí se hace evidente algo que siempre debemos tener en la cabeza, y es que cometen errores. En particular nos dice que el objetivo de Star Wars es que Luke rescate a la princesa Leia, pero eso no es cierto. Si recuerdan la película, Luke no sabe que la princesa está atrapada en la Estrella de la Muerte. El objetivo de Luke no es rescatar a la princesa, es llevar a R2 con los planos a los rebeldes. Luke se entera que la princesa está atrapada. Y hacia la mitad de la película, incluso el punto medio de la película ya sucedió. Obi-Wan se fue a tratar de bajar el rayo tractor de la Estrella de la Muerte y dejó a Luke solos en una oficina. Y ahí es que Luke se entera que la princesa está en la Estrella de la Muerte y que hay que rescatar. Y los siguientes 15 minutos de película son el rescate de la princesa, pero pasados esos 15 minutos ya la princesa ha sido rescatada y todavía la película no se ha acabado. El rescate de la princesa es un momento relativamente pequeño de la historia de Una Nueva Esperanza. Entonces, ¿por qué ChatGPT me lo está planteando como el objetivo del personaje? Y la razón es que muy probablemente un número razonable de blogs y artículos hablan de las similitudes entre Star Wars y los cuentos de hadas, y cómo cogen el elemento de rescatar a la princesa como un elemento clásico de los cuentos de hadas y lo llevan al espacio. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay mucha información en Internet que no es correcta, que es la opinión de personas, a veces la opinión de personas que no han hecho una investigación profunda sobre lo que están hablando, a veces es opinión de gente que está hablando por hablar, y el modelo no tiene cómo saber que de lo que se usó para su entrenamiento es verdad y que es una opinión desinformada. Y esto nos lleva a este problema de las alucinaciones. Pero más allá de tratar de resolver eso como usuarios finales, lo que tenemos es que estar alerta de estas cosas y saber qué le estamos preguntando, y ojalá tener el criterio para saber cuándo las respuestas son incorrectas y poder tomar medidas. Sin embargo, la razón por la que hice esta pregunta es porque quería estas respuestas, estos 20 ejemplos de historias donde vemos cuál es el objetivo, las quería en el historial de la conversación, de manera que cuando le haga la siguiente pregunta, tome estas 20 respuestas como contexto. Y acá me doy cuenta que sí es muy común que en las películas de fantasía los personajes persigan un MacGuffin, un objeto mágico, que la excusa para que la historia suceda sea la persecución de este objeto. Por alguna razón necesitamos destruir el anillo, encontrar el Santo Grial, devolver el cristal, encontrar el huevo del dragón, llevar el medallón maldito de vuelta a su lugar especial, llevar la piedra mágica a la diosa. Y acá encontramos que vuelve a suceder un error. Nos dice que el objetivo del laberinto es escapar del laberinto, pero ese no es el objetivo de esa película. El objetivo es rescatar al bebé, es llegar al centro del laberinto para recuperar al bebé. Es de nuevo obtener el objeto. En este caso, el bebé vendría a ser el objeto deseado. Sin embargo, para lo que estamos haciendo, es tan importante que me dé la respuesta correcta, porque este no es un examen de comprensión de lectura, sino lo que tengo son ejemplos concretos de objetivos del personaje. Entonces, le hago la siguiente pregunta. Siguiendo los ejemplos anteriores de la lista de objetivos de historias de fantasía de aventura, hagamos un brainstorm de 10 objetivos de fantasía de aventura interesantes y originales. Y ahora sí, le meto el elemento que estoy trabajando en el concepto y en la premisa, y le digo que para esto incluya, o más bien, para una película, presuma que lo que voy a escribir es una película, para que se guíe con los 20 ejemplos anteriores, que sucede en un mundo de fantasía basado en el folclore mesoamericano. Fíjense que no dije en un Lit RPG, porque ya me di cuenta que si le digo Lit RPG se va a ir por otro lado. Entonces lo que voy a hacer es partir de una idea de fantasía y después yo hacer los cambios necesarios para volverlo. Entonces me da sugerencias y están interesantes. Habría que pensar cuáles me llaman más la atención. Muchos siguen este patrón de encontrar el objeto, recuperar la piedra del sol.
encontrar la ciudad perdida. Sin embargo, puede ser que ninguna de estas me convenza. Entonces le digo que me dé 10 más. Y así encuentro cosas interesantes como proteger el árbol de la vida, para el códex perdido. Encuentro otras que son menos interesantes, como ascender la pirámide del Sol, que si bien es algo que puede suceder en la historia, como el objetivo es escalar la montaña o treparse por la pared o salir del laberinto, no son objetivos interesantes, pero me pueden disparar ideas. De pronto el por qué escalar la pirámide sea lo que haga que esto sea un objetivo interesante. Pero entonces le digo, bueno, con esto dame 10 para una fantasía Elite RPG. Y volvemos al problema que había encontrado previamente, y es que los objetivos son ser el mejor del juego, llegar al objetivo de maestro en una habilidad particular, completar un calabozo, que no es interesante, no es cautivador como idea, pero lo que puedo hacer es coger estas herramientas y mezclarlas con las otras. Entonces dentro del género del Elite RPG sí tiene que tener estos elementos de videojuego para que no sea simplemente una fantasía disfrazada, sino que sea algo que va con las sensibilidades, con las expectativas del lector, donde hay un sabor muy concreto a que lo que está sucediendo sucede en un universo de videojuego. Pero es una novela, no es solamente un universo de videojuego. Entonces, ser el campeón PvP, pues es muy jugar por jugar y no jugar por experimentar una historia. Entonces, esta cosa de explorar territorios desconocidos es interesante porque conecta con esta idea de los juegos de exploración, pero ¿por qué está explorando esto? Por algo relacionado con el objetivo de la historia, con el quest, con la misión que va a servir como arco de la historia que estoy trabajando. Y de nuevo, si encuentro que ninguna de estas me llama la atención, puedo cambiar la pregunta a ver si esto me lleva a un lugar más interesante. Entonces lo que hice acá fue preguntarle por 10 loglines para un lead RPG que siga las convenciones de género. Pero de nuevo, esto es en la misma conversación en la que le hice las preguntas de las películas y que le hice las preguntas de los posibles objetivos. Entonces todo eso está en su ventana de contexto y eso va a influenciar el tipo de respuestas que nos va a dar. Y aquí empiezan a aparecer cosas interesantes, como que hay un glitch que le da un exceso de poderes al protagonista o que está atrapado en un videojuego distópico, de jugadores con personalidades diferentes o de pronto con poderes diferentes, debe poner a un lado sus diferencias. Pero entonces, cuando siento que ya estoy en un lugar como más concreto, cuando siento que la conversación se ha acercado a propuestas interesantes, le digo que aplique modificaciones. En este caso le digo, quiero que el protagonista sea un hombre, que sea un guerrero, que esté con una compañera que sea una hechicera, que el entorno sea fantasía. Es muy común que tanto el Isekai como el primer capítulo sea el personaje en el mundo real, pero personalmente esos capítulos no me gustan mucho. Y dado lo que quiero hacer en la historia donde el personaje no sabe que está atrapado por un tiempo importante, quiero evitar ese capítulo del mundo real. Entonces le digo que la historia debe empezar con el protagonista ya en el mundo del juego. Le digo que quiero que la historia gire alrededor de completar una misión, para que no me proponga cosas como subir de nivel. Y encontré que esta frase me da un giro bien interesante, y es que en el punto medio, lo que sea que están buscando se vuelva imposible de obtener. Quieren recuperar el medallón va a ser destruido. Entonces, en la segunda parte debe completar la misión de alguna manera inesperada. Y como no le dije brainstorm, me da una posible solución. Pero me dice cosas como, pero cuando su objetivo se vuelve inalcanzable, en el punto medio debe forjar alianzas inesperadas. Y en esencia no me está diciendo nada, me está diciendo lo que ya le dije, solo que con otras palabras. Entonces lo regaño, le digo, esto fue muy vago. También me di cuenta de mi error, que no le pedí 10 loglines, sino solo dije brainstorm, entonces me da una opción. Ahora le pido 10, le pido que considere mis preferencias, pero que tome decisiones concretas. Aquí es donde está el brainstorm, en las decisiones concretas. Y le doy ejemplos. ¿Cuál es la misión? Interesante. ¿Cómo es que las cosas se vuelven imposibles? ¿Cuál es la manera inesperada? Le repito que sea concreto y le pido que evite adjetivos innecesarios, como misterioso o legendario, que no es necesario, pero y al final no funcionó. Pero encuentro que cuando el modelo me dice, y encuentran un misterioso objeto
Es lo mismo que me digan y encuentre un objeto, que el misterioso no hace nada y hace que los textos se vuelvan más largos. Y dado que tengo que ver mucho si sé seleccionar, quiero llegar rápido a la esencia. El momento de usar lenguaje florido vendrá más adelante. Entonces me da un montón, pues no me da un montón, me da 10, pero es bastante texto. Y si bien todavía aparecen algunas que no son tan útiles, encontramos otras que son interesantes. Por ejemplo, crea la Tierra Mágica, nos da el nombre de la Tierra Mágica como Dracoria, Valoria, y nos dice que un guerrero y un mago, que es lo que le pedí, van a buscar el objeto mágico, la corona de los elementos, o el amuleto sagrado de la unidad, y la razón para restaurar el balance del reino. De acá es donde pueden aparecer justificaciones interesantes. Y lo otro que encuentro bastante útil es que nos da la razón, porque en el punto medio el plan se desvía y nos obliga a pensar en, bueno, si no se puede obtener el objeto, claramente la misión no va a funcionar. Entonces, ¿cómo van a resolver el problema sin el objeto? Y pues, nos da ideas de cómo hacer eso. Entonces, a este punto ya tengo suficiente material para coger todas estas piezas y ensamblarlas en algo que me sirva para plantear cuál es el siguiente paso en el proceso. Para ahora no solamente tener el concepto, sino también saber esencialmente cómo se va a estructurar la historia, cuáles van a ser los puntos claves, cuál va a ser mi protagonista. Más adelante tendré que hacer el proceso para construirlo ya en más detalle. Pero ya tengo una idea básica de que mi protagonista es un guerrero, que probablemente va a tener aliados, que muy temprano se le va a dar una misión, se le va a pedir que haga algo, va a intentar hacer esa misión, algo va a pasar que va a descarrilar esa misión y después va a tener que encontrar la manera de cumplir esa misión sin las herramientas que creía que necesitaba para resolver. Pero esto no fue un solo prompt. No fue que le haga una pregunta y me diera una respuesta inmediatamente. Requirió de un proceso largo de conversación con el modelo para llegar a una solución que nos guste. Y esta es una versión reducida, una conversación para un proyecto que realmente vale la pena, probablemente tenga que ser mucho más larga y requiera de varios intentos y varias conversaciones. Entonces, eso es la cosa.